Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor, los que están aquí presentes, los colaboradores presentes en el templo, hoy que es culto virtual, los hermanos que están conectados desde sus hogares en Zoom, y también los hermanos que nos siguen por medio de la transmisión en vivo en Facebook. Que Dios bendiga sus corazones y sus vidas. El día de hoy sentía en mi corazón compartir con ustedes un mensaje basado en una pregunta. ¿Qué hacer cuando tus fuerzas se acaban? Es algo que creo que es importante que podamos analizar, que podamos entender, y vamos con la ayuda del Señor a desarrollar este tema en este día. Quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 4. Vamos a leer como texto para dar inicio a esta predicación y poder luego hacer una oración y venir con la palabra. Dice así, Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te pido, Señor, que sea nuestra esperanza en esta noche de ser bendecidos, está en que tú unjas tu palabra y unjas los labios de este siervo inútil, Padre, para que tú puedas llevar a los corazones la verdad eterna que tú tienes, Señor. Hoy queremos hablar de la respuesta ante el agotamiento, ante el desánimo, Padre. Queremos poder ministrar la palabra en una forma sólida, contundente, para que los corazones sean edificados y fortalecidos. En el hombre interior, Padre, te presento todas las necesidades de tu iglesia, Padre, las enfermedades, luchas y pruebas de las personas que también se conectan para que nos siguen fielmente, Padre. Te presento todas estas cosas y las encerramos, Padre, bajo tu precioso nombre, para que sea ese nombre el que responda, Padre, a nuestra necesidad. Confiados estamos en ti, confiados estamos en tu promesa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú selles esta noche nuestros pensamientos y corazones con la palabra bendita, y que nos hagas cambiar de opinión, que nos hagas arrepentirnos de cualquier cosa que tenga que ser corregida, que nos endereces, que nos permitas captar la visión y ver las cosas como tú las ves, no como Eric las ve, Señor. Tú sabes que te pido que sea tu visión, que sea tu enfoque y que sea tu palabra, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, por favor, tomen asiento. Gracias, mis hermanos. El que está hablando en este texto de Primera de Reyes 19:4 es el profeta Elías. Elías Tisbita. Es el Elías que había cerrado los cielos por... A ver, hoy tengo problemas con este mouse que no me permite moverme. No voy a poder. El Elías del que estamos hablando es el mismo Elías que cerró los cielos por 3 años y medio y que dijo que ni siquiera el rocío caería si no era por su palabra. Así que nos damos cuenta de el contraste. Lo que quiero que ustedes vean es el contraste que hallamos entre las palabras que ahora leímos y el carácter usual que vemos en el Elías que hizo grandes proezas. Estas palabras, voy a volver a leer el texto para mantenerlo fresco en nuestros corazones. Dice el texto que leímos: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová. Ese basta significa suficiente. Ya no soporto más, significa. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes 19:4. Elías, que había cerrado los cielos por 3 años y medio y había dicho que ni siquiera caería el rocío si no era por su propia palabra. Este es el mismo Elías quien había sido sustentado milagrosamente por cuervos durante 6 meses que le llevaban alimento junto al río Querit, hasta que el río Querit se secó
Y entonces tuvo que, Dios proveyó, Dios dispuso una provisión diferente para Elías. Es el mismo Elías que también fue a la casa de la viuda de Sarepta y junto con ella y con su hijo fueron sustentados por 3 años, por más de 3 años, con solo un poco de harina y unas gotas de aceite, unas cucharadas de aceite. Fue un gran milagro, una gran proeza. También es el mismo Elías que había triunfado en el desafío del Monte Carmelo, haciendo descender fuego del cielo y luego degolló a los profetas de Baal. Vean cuán grandes proezas había hecho el profeta Elías por la mano del Señor. Ese que había logrado hacer volverse el pueblo de Israel, que se había descarriado, y que confesaran con su boca la multitud: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ese ahora está huyendo de las amenazas de Jezabel y sus fuerzas se le han acabado. Y es que Elías, a pesar de ser un profeta de Dios, es un ser humano, sigue siendo un ser humano. Y tal y como lo dice la Biblia en Santiago 5:17, la Biblia dice ahí: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Usted se enoja, Elías también se enojaba. Usted se desanima, Elías también se desanimaba. Usted se impacienta, Elías también se impacientaba. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, dice Santiago 5:17. Pues este gran héroe de la fe, después de tan grandes proezas, le dice a su Dios: ¿por qué no mejor me matas? Y esa expresión que usó al decir: pues no soy yo mejor que mis padres, nos dice que a pesar de haber sido testigo del poder del Altísimo, a pesar de eso, él veía su lucha y en este caso estaba observando su agotamiento. Nos agotamos. La carne, Cristo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. En otro momento, este profeta del Señor se hubiera plantado como un roble ante la adversidad, pero esta prueba lo agarró cansado, lo encontró cansado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Vea, siguiendo la lectura ahí mismo en 1 Reyes 19, a partir del verso 5 hasta el verso 8, vea lo que dice la palabra. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, quiere decir en el rescoldo del fuego, sobre las ascuas de fuego, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué cansado que estaba Elías. Dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Vea que Dios no le dijo: ay, pobrecito Elías, está cansadito. No, él no hizo eso. Él dijo: levántate, come, fortalécete, porque todavía no has terminado lo que yo tengo para ti. Gloria a Dios por eso. Dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Sión. Muchas personas no han logrado leer la expresión, como dice, cuando Elías vuelve de aquellos, después de haber cerrado los cielos por 3 años y medio, cuando él vuelve y se encuentra con Acab, él le dice: camina porque viene la lluvia. Era porque él ya había ordenado que la lluvia volviera, que el juicio se detuviera. Y dice la palabra de Dios, lo que le dijo a Acab fue: apúrate que ya viene la lluvia, que no te agarre la lluvia. Y Acab estaba corriendo con su carruaje, con sus caballos, y dice la Biblia que Elías iba corriendo delante de ellos. Quiero que usted vea, no sé si usted puede entender cuán sobrenatural es que un ser humano común pueda adelantarse y aventajar, a sacarle ventaja a un carruaje con caballos, a los caballos de un rey. No era cualquier carruaje, eran el carruaje del rey. Tenían que ser caballos de calidad y estaban huyendo de la tormenta que venía, de la lluvia que venía. Muy pocas personas se dan cuenta de eso. Bueno, aquí Elías
fortalecido con esta comida, caminó 40 días con sus noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esa torta cocida es algo que todos nosotros deberíamos comer. Esa torta cocida es un tipo de la palabra viva. Como las tortas que le hacía la viuda, haciéndolas con harina y aceite. Esos son los dos ingredientes que se ocupan para hacer una buena torta: harina y aceite. La harina es un tipo de la palabra y el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Juntas producen el poder de Dios para el creyente. Solo deje que unas gotas del precioso Espíritu Santo caigan sobre esta amada palabra y usted verá a los hijos de Dios fortalecidos, inspirados y listos para continuar su jornada. Lo que ocupamos es que nuestro Señor unja esta palabra. Esa es ahí está nuestro poder. Que Él vivifique la palabra en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, antes de hacer esta gran caminata, dice la Biblia que Elías se durmió debajo del enebro. Comió y se volvió a dormir. El descanso que tomó Elías, al igual que el profundo sueño que allá en Génesis declara la palabra que cayó sobre Adán. Adán estaba muy atribulado, Adán estaba muy triste, Adán se sentía solo. Adán veía al toro y a la vaca, al caballo y a la yegua, él veía al gallo y a la gallina, él veía a todo el mundo acompañado, pero él se sentía solo, no se había hallado ayuda idónea en medio de toda la creación. Estaba triste, estaba desanimado Adán. No, Dios lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y qué hizo? Lo mandó a dormir. Le hizo una operación en su costado y sacó una costilla y de ahí formó a Eva. La solución estaba detrás del descanso. Lo que quiero decirles es que el descanso que tomó Elías, al igual que el profundo sueño que cayó sobre Adán, son la antesala a la respuesta divina. Muchas veces nosotros, los que nos hemos dormido, yo sé que en el pueblo del Señor hay luchas así, los que nos hemos dormido en el llanto y el clamor del Señor, al despertar hemos visto al ángel del Señor intervenir a favor nuestro. No se trata de dormir necesariamente, sino de aprender a descansar en el Señor. Se trata de dejar que Él opere en nuestras vidas, aprender a dejar de meter la mano y dejar que sea Dios el que intervenga, aprender a descansar en el Señor, a confiar en Él, en lugar de estar. Los cristianos algunas veces tenemos algunas prácticas tan anticristianas. Los cristianos tenemos algunas creencias tan paganas, tan anticristianas. Decimos que creemos en el Señor y estamos todo el tiempo metiendo la mano. Voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a decir esto. Tanta manufactura, tanta intervención humana. ¿Cuándo vamos a dejar de que Dios haga las cosas? ¿Cuándo? Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender, dejar de correr y aquietarnos. Y cuando vayamos a decir algo, es porque Dios nos movió a decirlo. Si alguien me dijera a mí, y esto es un ejercicio que hago muchas veces como consejero, cuando brindo consejo, me dicen a mí, ¿y si hago esto, hermano? He pensado en hacer esto. Y la pregunta típica que yo hago es, una pregunta, hermano, una pregunta, hermana. Dios le dijo que lo hiciera. Y cuando me responden, lo que responden es que es lo atribulados que están, lo que los lleva a hacer esto o a hacer aquello. No han aprendido todavía a descansar y a esperar que sea Dios el que haga las cosas. Y el problema no es, en este caso, hablando de cuando se agotan nuestras fuerzas, el problema no es la pérdida de nuestras fuerzas físicas. Ese no es el problema, sino de la fuerza de voluntad. Ahí está el problema. En Costa Rica tenemos un refrán. Yo sé que hay hermanos de Nicaragua, Honduras y otros países que nos siguen. En Costa Rica tenemos un refrán que tengo que explicar. Los de aquí me van a entender. Cuando la gente dice, me lavaron la voluntad, significa, ya no tengo ánimo de ayudar, ya no tengo ganas de cooperar, ya no quiero colaborar, ya no quiero ser parte de esto, porque me lavaron la voluntad. La fuerza de voluntad se pierde. El problema verdadero es la pérdida, es el daño en la fuerza de voluntad, que es la que sostiene las decisiones que hemos tomado. Decisiones que hemos tomado con conciencia y creyendo que son el camino que el Señor nos está trazando.
Estamos actuando conforme a lo mejor del dictado de nuestra conciencia. Amén. Muy bien. Sin esa fuerza de voluntad, vieran que es difícil obedecer al Señor. Por eso es que la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Dios debe provocar también un deseo, no solamente un entendimiento de qué es la cosa que hay que hacer, sino que también Dios enciende, le da vuelta a la llave y arranca el motor de nuestro corazón para que nosotros empecemos a caminar y avanzar en la dirección en que el Espíritu Santo, el que pilotea, el que debe pilotear a este hombre y a estos hombres y mujeres, ¿cómo se llama esto? Nos conduzca, pero Él tiene que arrancar. Él es el que tiene que producir en nosotros el querer, así como el hacer. No solo eso dice la Biblia, también Proverbios 18:4 explica, y ponga mucha atención a esto que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Había una antigua versión que decía, al enfermo su ánimo lo levanta, pero al desanimado, ¿quién lo levantará? Eso es lo que quiere decir. Cuando el daño está en el ánimo, vea, yo conozco gente que está gravemente enferma, que se ha agarrado del Señor, se ha llenado de fe y han salido adelante y Dios los ha sacado adelante y ahí están, vencedores en Cristo Jesús. Tenían una propuesta en su corazón, pero cuando no hay fuerza de voluntad, cuando no hay ánimo de levantar siquiera la mano, ¿qué hacer en ese caso? Cuando las fuerzas se agotan, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué es lo que estamos viendo en Elías Tisbita? Es que la fuerza de voluntad, hermanos, como un ejemplo, quiero que comparen a la fuerza de voluntad con un músculo. Los que practican algún deporte o los que practican alguna actividad física también en el trabajo, algún esfuerzo físico, saben qué es lo que pasa cuando cuando un músculo del cuerpo se daña, se lesiona. Usted quiere caminar, pero la pierna se resiente, le duele dar el paso. Ese músculo, usted quiere levantarse, pero la espalda no la aguanta. Usted quiere volver a ver al otro lado, pero el cuello lo tiene totalmente tieso, endurecido. El músculo se lesiona. Bueno, comparemos a la fuerza de voluntad con un músculo que se ha lesionado. Usted quiere usarlo, pero le duele. Usted necesita que ese músculo se recupere. Usted tiene que darle un tratamiento especial para recuperarlo, para que esté al 100%. Mientras usted siga insistiendo en hacerlo a pura fuerza, más daño le va a producir, la lesión puede empeorar. Así que esto nunca ha sido a la fuerza. Dios siempre ha lidiado con nuestro libre albedrío. Y a veces el hombre y la mujer que están sirviendo al Señor, a veces se ven todos desanimados en un rincón y pareciera, habían arrancado bien, habían hecho algo, pero después uno los ve todos desanimados. Usted no puede forzarlos. No puede llevarlos a marcha de tambor, porque Dios no lo hace. Si Dios no lo hace, ¿para qué lo va a hacer usted? Dios está apelando a la conciencia que tenemos cada uno de nosotros sobre lo que sabemos que está correcto, lo que sabemos que es la verdad, la manera provista por Dios. Las personas que se proponen en su corazón metas que de verdad, de veritas, desean alcanzar, deben entender esto. La fuerza de voluntad a veces se lesiona. Y tienes que tener un recurso para salir adelante a pesar de la lesión. Una persona, y esto no solamente es para creyentes, esto es en la vida. Cuando usted tiene una meta en la vida, cualquier meta que se proponga, usted va a encontrar obstáculos. Y a veces los obstáculos son tan grandes que usted se puede agotar, o como decimos en Costa Rica, se le lavó la voluntad. Su fuerza de voluntad se puede lesionar, se puede dañar. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted, hermano y hermana en Cristo, si usted, por las muchas pruebas que está viviendo, la fuerza de voluntad se le ha lesionado? ¿Se va a ir de la iglesia porque está desanimado? Porque lo que saca muchas veces a la gente de la iglesia es el desánimo. No son las grandes tormentas, sino los pequeños desánimos los que muchas veces nos sacan de la iglesia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a rendir? Usted que tiene un matrimonio con problemas,
Los problemas son tantos que ya es mucho, ya es demasiado. Me voy a rendir, estoy desanimado ya. Usted tiene que tener un plan B. Usted tiene que tener una estrategia. ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo alcanzo? ¿Cómo corono la carrera? ¿Cómo alcanzo la meta a pesar del desánimo que estoy viviendo ahora? A pesar de que este músculo está acalambrado o arratonado y me está generando dolor. ¿Cómo hago lo que tengo que hacer? ¿Cómo alcanzo la meta que me he propuesto? Esto es para ayudarnos, eso es para entender que vamos a hallarnos en ocasiones donde queremos dar el paso, pero la pierna con la que tenemos que dar el paso no soportamos el dolor que hay en ella. ¿Comprenden? Y no estoy siendo ni pesimista ni invitándolo a que usted abandone su fe. Estoy explicando que hay situaciones donde nos vamos a ver en eso y usted como hijo de Dios que sabe que no puede ceder, que no le puede ceder terreno al enemigo, que usted no puede rendirse, tiene que tomar una decisión de cómo va a hacer para avanzar si su fuerza de voluntad está agotada. Creo que es una buena pregunta. Vea que no me apresuro a avanzar en el tema porque lo que he querido es establecer un buen fundamento para a partir de ahí empezar a desarrollar el tema. ¿Sufrimos desánimo, sí o no? Claro que sí, todo el tiempo. Ay, hermano, usted no, usted es pastor, usted está lleno de Dios. Los ministros lloramos, somos los que más lloramos, los ministros todo el tiempo estamos llorando, todo el tiempo. Y la familia del ministro todo el tiempo está ahí orando y orando para el ministro, para que Dios le dé fuerzas. Todo el tiempo, dicen amén, ¿verdad? Están todo el tiempo clamando para que Dios le dé fuerzas al ministro. Entonces, vean, Elías era un profeta de Dios y está diciéndole a Dios que mejor lo mate. Cuando el profeta habla en el mensaje, ¿qué haces aquí, Elías? Dice que Elías llegó al monte, pero no crean que llegó porque se comió la torta que llegó. Pero hermano, ya se comió la torta, ya recibió la palabra, corrió 40 días y 40 noches al monte de Dios, sí. ¿Y saben lo que hizo apenas llegó ahí? Se metió a la cueva. Y el profeta dice en el mensaje, ¿qué haces aquí, Elías? Que era la cueva de la depresión. Elías estaba deprimido. ¿Un siervo de Dios deprimido? Claro, porque esta carne es, no deja de ser carne. Vea, espero que este mensaje de hoy sea una antesala. Primeramente, si Dios lo permite, si así lo quiere el Señor, el domingo estaremos presentando un cuadro bien importante para la vida del creyente. Vamos a predicar el mensaje Espíritus Seductores. Creo que lo de hoy complementa con lo del domingo. Primero Dios. Pero entonces, queda claro el fundamento. Habrá momentos en la vida del creyente en que su ánimo y su fuerza de voluntad se hayan golpeado, se hayan lesionado. Usted no los puede, por un tiempo usted no va a poder acudir o apelar a su fuerza de voluntad. Eso no lo va a lograr a punta de músculo. Usted necesita una estrategia diferente. ¿Cuál es su plan B? ¿Cuál es el recurso al que usted va a acceder cuando su ánimo esté caído? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Cómo se va a ayudar en esa situación? Nos hemos detenido un momento para que la pregunta nos impacte, para que genere un espacio. Qué poderoso es predicar con preguntas. Hacer una pregunta y dejar que la mente empiece a abrirse y el corazón empiece a abrirse buscando una respuesta. Muy bien. Observemos cómo es que Dios lidia con nuestro agotamiento, con el agotamiento de nuestra fuerza de voluntad, de nuestro ánimo. Los invito a que vayan, por favor, a Lucas capítulo 5, en el verso 1. De corazón esperamos que todas las personas conectadas puedan recibir hoy una bendición de su palabra. En Lucas capítulo 5 vamos a leer varios versos. A partir de aquí vamos a tratar de hacer el mensaje de tipo versicular, es decir, vamos a ir de verso en verso. Vea lo que dice. El verso 1 y 2 dicen así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Saben de quién eran las barcas? Las barcas eran de Simón Pedro, antes de que fuera llamado a ser pescador de hombres. Habían pasado la noche pescando. Esas barcas en la orilla le pertenecían a Pedro. Este término de limpiar las redes significa
que estaban saliendo del mar después de una difícil jornada que habían tenido. Ellos habían tratado de pescar toda la noche y ni una sardina habían sacado. Y hay días así, días duros, días difíciles, días en que uno dice, mejor me hubiera quedado en la cama y me envuelvo en las cobijas y no me levanto. Hay días así en la vida de las personas. Ese fue un día para Pedro así. Y vea qué interesante lo que dice el verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ay, bendito el nombre del Señor. Yo me imagino que Pedro quería que alguien le diera una palmadita en la espalda, que alguien lo abrazara, porque había sido un tiempo difícil. Le dijera, ay Pedro, no te pongas triste, no, ya vas a estar bien. Y muchas veces los consuelos de la gente es, tranquilo, sigue adelante, ya ahorita la cosa va a cambiar. Es todo lo que puede hacer la gente. La gente no puede hacer nada más, pero Dios tiene recursos diferentes. Dios, en vez de decirle, ay, pobrecito Pedro, le dijo, Pedro, ven, ayúdame, ven aquí un momento, préstame tu barca, empújala un poco a la orilla. Y Pedro, cansado, trasnochado, deprimido, sí, Señor, dijo. Algunas veces yo veo al pueblo del Señor con esa lucha. Digo yo, no les voy a quitar que le sirvan al Señor, porque tú eres el que premia, tú eres el que recompensa. Tú eres el que recompensa. Para comenzar aquí desde el púlpito, uno tiene que aprender a venir aquí enfermo o sano. Con ánimo, con desánimo, uno tiene que venir aquí, pararse y plantarse como un roble y creer que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. Muy bien, entonces enseñaba desde la barca a la multitud. Ese es Dios, quien en vez de dejarte en las cenizas de tu depresión, te pide que le hagas un servicio. Ponga atención cuando Dios hace eso. Ay, Señor, ¿no ves cómo estoy? Ven, ayúdame en esto. Deja de pensar en eso que te deprime. Ven, ayúdame en esta tarea que tengo acá. Te pide que le hagas un servicio. Eso nunca va a quedar sin recompensa. Escúchenme. Eso nunca va a quedar sin recompensa. Usted siembra y usted cosecha. En Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ustedes saben, el 99% de las personas que son pescadores experimentados, como lo era Pedro, seguramente le hubieran dicho, mira, Señor, tú serás muy rabino y muy maestro, podrás enseñar las escrituras, pero de pesca no sabes nada. En ese mar no hay peces. Y es que cuando estamos pesimistas, ay, Señor, cuando estamos pesimistas, lo blanco lo vemos negro. No hay nada. Tenemos un problema para cada solución. Cuando estamos pesimistas, no es una solución para cada problema. Tenemos un problema para cada solución. Nos escudamos e incluso defendemos nuestras limitaciones. Normalmente estamos en modo autocompasión y en modo pobrecito yo y en modo me defiendo, reactivo. Es la forma normal. Así somos los seres humanos. Es la forma. Este mismo hermano Eric, si ustedes vienen en este momento, hermanos que están aquí, y me empiezan a atacar, yo me voy a poner a la defensiva. Todo el mundo que pertenece a la raza humana tiene ese tipo de reacciones y conductas. Así que aquí está el desafío de Pedro. Pedro está cansado. Lo más sencillo del mundo sería darse por vencido, pero lo más útil es hacerle caso al Señor. ¿Qué va a hacer usted? Cuando venga el Señor, como dándole un consejo, como ese consejo absurdo, como que parece que no se da cuenta de lo que me está pasando, Dios. Claro que se da cuenta. Él es hacedor de maravillas. Él es el que llama a las cosas que no son como si fueran. A Él no le interesa cuán grave sea tu problema. Él no está preocupado por eso. Él es la respuesta. Él tiene la solución. Él tiene la sanidad. Él está trabajando con tu ánimo. Está trabajando con tu corazón. Él te quiere llevar a un punto donde te rindas para dejarlo a Él hacer lo que tiene que hacer. Voy a repetirlo. Lo más sencillo sería darse por vencido, pero lo más útil sería hacerle caso a Jesús. En el verso 5 dice la palabra, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado. La siguiente frase fue, yo me imagino que Pedro, hay algunas pausas dramáticas, ¿verdad? Cuando la gente habla. Yo me imagino que, perdón, voy a tomar el permiso, Señor, perdóname, voy a tomar el permiso y voy a decirlo como pienso que lo dijo Pedro. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra voy a echar la red. Él aceptó el desafío de Cristo. Vamos a ver si este es el Mesías. Vamos a ver si este es Jesús. Vamos a ver si este sabe de lo que está hablando. En tu palabra echaré la red. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Mira, Señor, tú no sabes los problemas económicos que yo tengo. Mira, Señor, ¿qué puedo hacer con qué tiempo voy a orar si solamente trabajo para pagar deudas y me asfixia esta situación? Y usted está ahí ahogándose en un vaso de agua y el Señor dice, boga mar adentro. Él está esperando que usted le diga, en tu palabra, no es la palabra de un cualquiera, es la palabra de aquel que dijo, sea la luz y fue la luz. Es la palabra de aquel que creó los cielos y la tierra y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es la palabra de aquel que hace que todos los días el sol salga y que usted se levante de su cama con hálito de vida en usted por el poder de la palabra. No es la palabra de un cualquiera. En tu palabra, Señor. El domingo les dije, no existe cristianismo sin palabra de Dios. Y usted no tiene su fe anclada y fundamentada en las promesas de la palabra de Dios, usted no es cristiano. Usted dice, yo creo en Dios. Pero si no tiene fe en sus promesas, usted no es cristiano. Cristiano es aquel que tiene la vida de Cristo y él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. En tu palabra echaré la red. Verso 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora el problema no era la pesca, ahora el problema era qué hacer con tanto que Dios les estaba dando. Esa ya es otra historia, ese es otro reto. Dice, y lo interesante, hermanos, es que unas horas atrás estaban empobrecidos, cansados y sin respuesta. ¡Qué gran diferencia ahora! Su cansancio ese cansancio es rico. Ese cansancio es un cansancio bueno. Ese cansancio tiene un premio, una satisfacción. No solamente de que se le llenó la barca, sino de que Dios intervino en su favor. No hay nada más maravilloso para un cristiano que ver la mano de Dios respaldarlo. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas por nuestra propia mano. Podemos comprar el carro que queremos porque nos dio la gana. Podemos ir a pedir un préstamo al banco y endeudarnos. Podemos hacer 1,000,000 de cosas que pueden estar fuera de la voluntad de Dios. Pero no hay nada tan glorioso como tener un esfuerzo, estar luchando por algo y ver la mano de Dios y ver al Señor ponerse a la par tuya e intervenir y decir, tranquilo, yo te ayudo, y salir adelante y ver la respuesta divina. Eso lo vale todo. Porque no solamente te dio lo que necesitabas, sino que ahora tu corazón está lleno de fe, de confianza, porque el Señor está con nosotros. Es un avivamiento lo que ocurre cuando eso pasa. El verso 8 dice, y esto es lo que siempre pasa con nosotros, siempre. El Señor, yo creo que el Señor ya lo sabe. Primero nos encuentra desanimados, poniéndole peros. Toda la noche he pescado y no he encontrado nada. Los peros del hombre, como los peros de Moisés, cuando Dios le dijo, vas a ir a sacar a mi pueblo Israel de Egipto. 7 excusas le presentó. Los peros del hombre, porque tienen un enfoque, una mentalidad. Dice el verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Normalmente, cuando los peros son vencidos por el Señor
y vemos y reconocemos lo sobrenatural de Dios interviniendo, lo siguiente que nos pasa es que nos quebramos delante de Dios. Oh, este fuiste tú, Señor. Perdóname, Señor, por mi falta de fe. Perdóname, Señor, por mi desánimo. Perdóname por haberme quejado. Perdóname por haber dicho aquellas palabras de las cuales ahora me arrepiento. Perdóname. Perdóname. Y allí encontramos desde mujeres que en su embarazo dijeron, yo no quiero tener este bebé. Y luego se sienten mal por haber dicho eso. Hasta hombres que se quejaron y reclamaron y trajeron palabras que luego les da vergüenza acordarse que las dijeron delante de Dios. De todo encontramos gente que habló muy apresuradamente, que su desánimo, su tristeza, su depresión los hizo hablar de más. Oh, que Dios nos dé temor reverente, que recordemos que estamos delante del ángel del Señor que nos está examinando. Porque Dios es un Dios de amor y Dios nos comprende. Él no es un Dios lejano, sino que Él es un sumo sacerdote que fue probado en todo. Todo lo que nosotros vivimos, todas las tentaciones, todas las pruebas, todas las luchas, Cristo las sufrió en los días de su carne. Él fue tentado como nosotros lo somos. Pero lo que estamos viendo aquí es que Él nos mostró una manera. Él nunca abrió su boca para quejarse. Él nunca dijo, yo soy inocente de estos cargos. Él nunca dijo, esto no es justo. Él nunca dijo eso. Él siempre supo que estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. Y usted está aquí para hacer la voluntad del Padre también. Aprenda del ejemplo de Cristo. Cuando digo que Dios es un Dios de justicia, aunque es un Dios de amor, significa que el día que Adán y Eva pecaron, el corazón de Dios se rompió y prometió que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente. Prometió redención, un plan de redención. Pero de todas maneras, aunque el corazón de Dios se rompió y promete la redención de sus hijos, de todas maneras, ellos habían transgredido y tenían que salir del Edén y salieron del Edén. Dios no es un abuelito alcahueta o un padre alcahueta. Dios es un Dios de justicia. Dios tiene un orden y Él no se va a salir de su orden. Dios no va a romper su orden para hacer las cosas a nuestra manera. Es decir, Dios nos va a ayudar en la manera que Él tiene trazada para nosotros. No siempre va a ser la manera más fácil, pero va a ser la manera que el diablo nunca podrá vencer. Es una manera que el diablo está incapacitado para ganar. Muy bien, sigamos. Decía, hablando de esa actitud de Pedro que cayó de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso es lo que pasa con aquel que ha visto la mano de Dios en su vida. Eso lo pone de rodillas, lo redarguye, lo estremece. Cuando vemos la mano de Dios, nos damos cuenta. Oh, Señor, perdóname por todo eso que dije o hice. Pablo dijo acerca de un caso de disciplina a la iglesia de Corinto, una persona que había sido desligada porque había hecho una falta tan grande que había dormido con la mujer de su padre. En 1 Corintios 5 se ve esa historia. Y esa persona fue entregada a Satanás, dice, para destrucción de su cuerpo y salvación de su alma. Algo durísimo. Pero luego, vea qué interesante, a pesar del rigor, del orden del Señor, de la disciplina del Señor, vea lo que dice 2 Corintios 2:6. Vaya a 2 Corintios 2, en el capítulo 6, los versos, hasta el verso 8. Vea lo que dice. Las palabras de Pablo, porque estas palabras de Pablo reflejan el carácter de Dios respecto al tema del desánimo. Dice en 2 Corintios 2:6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Está diciendo que este hombre que se arrepintió de corazón debía ser restaurado nuevamente. Ellos lo sacaron del cuerpo de Cristo y lo vuelven a meter. Ellos lo restauraron con amor. Pero eso sí, él pasó por la disciplina del Señor. La disciplina del Señor nunca se le negó a esa persona.
sino que pasando por la disciplina, él mostró un verdadero arrepentimiento y luego él dijo que esto sea suficiente. Basta, dice, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Piense por un momento en esas palabras. Cuando alguien está demasiado triste, no se puede ayudar a sí mismo. Cuando alguien está demasiado triste, necesita que le ayude. Es llegar a ese punto donde no me puedo levantar del suelo. Es llegar a ese punto donde esto ha sido demasiado. ¿Entienden? Es llevarlo, Dios comprende lo que significa un hombre que ha llegado a su límite, que ha tocado fondo. Bendito sea el nombre del Señor. Vea cómo fijaba un cuidado especial al tema de nuestro ánimo, y también lo advirtió en el libro les voy a leer lo que dice Hebreos 12:3. Está hablando de Cristo. Cristo, el único justo, el único hombre sin pecado, es acusado y él era inocente. Es juzgado y él va a llevar nuestros pecados. El castigo de él fue el castigo de nuestros pecados, hermanos. Fue por su llaga que somos sanados. No era su culpa, era nuestra culpa y él la llevó. Él era inocente. ¿Y qué dice Hebreos 12:13? Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él estaba muriendo por los pecadores que le estaban diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y te creeremos. Oiga, ¿y qué hizo él? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Vea, dice el texto, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Comparen lo que están sufriendo ustedes con lo que sufrió Cristo. Vean cómo él tenía derecho de defenderse y no lo hizo. Vean cómo él tenía la razón y no la usó a su favor. Para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Y agrega en el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, que hay gente que su ánimo se cansa hasta desmayar y todavía no han vencido al pecado. Todavía no han peleado la batalla que tienen que pelear. Y es lo mismo que le está pasando a Elías Tisbita. Esa prueba, la persecución de Jezabel, lo agarró mal parado, lo agarró cansado. Y ahora él está rendido y él ya no quiere seguir adelante. Y mejor me mata, Señor. Y Dios le da la torta, le da la palabra vivificada con su espíritu, se la da y le dice, come, porque todavía tienes que hacer un trabajo para mí. Apúrate, come y fortalécete. Y eso es lo que Dios hizo con Pedro. Pedro, sé que has pasado una mala noche, pero préstame tu barca, aléjala de la orilla. Necesito usarla para predicar la palabra, para hablar la palabra. Y yo creo que a regañadientes, de mala gana y con mucho sueño, Pedro oyó la prédica del Señor esa mañana. Y oyó un mensaje lleno de fe, lleno de poder de fe. Y viene el predicador y ahora le dice, vamos a pescar, Pedro. Pescar. Y no hay peces. Hasta el último metro cúbico peiné con las redes y no saqué nada. No hay peces. Y seguramente tenía razón, seguramente no había peces. Tal vez Dios llamó a existencia esos peces para rellenar tal vez no existían y Dios los creó. Porque Él es el hacedor de maravillas. Pero ven, Dios no le dijo, anda, duérmete, Pedro, pobrecito, estás muy cansado. El descanso de él no estaba en dormir. El descanso de él estaba en lo que dijo, en tu palabra echaré la red. Voy a confiar en tu palabra. En eso es en lo que voy a descansar. ¿Saben lo que pasa muchas veces? La gente cuando se desespera, y yo lo he visto, gente en la iglesia se desespera porque están descansando en un resultado. Están descansando en una cierta cosa que ellos quieren ver realizada. Y ese no es su descanso. No, hermano, pero eso es lo que yo quiero. Yo sé que usted lo quiere, pero no descanse en eso. Descanse en la promesa de la palabra. Porque allí usted va a hallar verdadera fortaleza. No descanse en otra cosa porque lo demás va a ser arena movediza.
Bendito sea el nombre del Señor. Esto significa cuando dice que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, eso significa que aún tenemos un trabajo por hacer, que Dios nos ha dado tenemos aquí un propósito, una misión. Hubo un hombre, en la Biblia se relata que hubo un hombre que había perdido la capacidad para moverse donde él quería. No iba, lo llevaban. No tenía la capacidad para venir a Cristo a pedirle ayuda. No tenía la fuerza de voluntad y parece que hasta su misma fe se había dañado. En Mateo 9:2, cuando se relata de este paralítico que los 4 hombres lo llevaron, lo subieron al tejado, rompieron el tejado de la casa de Pedro y lo metieron al patio, dice Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, no la fe de él, la fe de ellos, dijo al paralítico, oiga lo que dijo, ten ánimo, ánimo, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que les dije yo a ustedes? Nosotros vemos a alguien así, hecho polvo, en la cama, sin recursos, sin fuerza, sin voluntad, sin ánimo, le decimos, ánimo, las cosas van a cambiar, no te desanimes, eso no arregla nada. Pero aquí hay uno que tiene autoridad y le dice, ánimo, tus pecados te son perdonados. La gente no puede medir eso, la gente está pensando, está viendo la cama, está viendo la parálisis. No sabían que lo mejor que podía recibir ese hombre era el perdón de sus pecados. La gente tiene una escala de valores diferente a la escala de Dios. De este verso podemos aprender lo siguiente. Número 1, Cristo pone sus ojos en la fe. Cristo no se sentó ahí a ver la parálisis del hombre y a decir, pobrecito, ya ha sufrido mucho, y a que le contaran toda la historia de pobreza, de privaciones, de sufrimientos, que su familia lo había dejado solo, que su esposa se separó de él al estar en ese estado, un montón de cosas que le pudieron haber pasado a ese hombre. Eso no le interesó a Cristo. A Cristo no le interesaban los violines y oír los llantos, eso no le interesó. Igual que cuando fue a resucitar a la niña de Jairo, estaban afuera llorando. La niña está muerta. La niña no está muerta, solo duerme. Y ahí estaban llorando en duelo. Eso no le interesó a él. Él puso sus ojos en la fe. Dice que viendo la fe de ellos, tal vez ni volvió a ver al hombre, los vio a ellos. Dijo, aquí hay fe. Y saben una cosa, hermanos que me están escuchando, una oración pobre es aquella que, porque hoy es noche de oración, una oración pobre es aquella que viene a convencer a Dios de que le dé lo que usted quiere, por los muchos problemas que usted está sufriendo. Esa es una oración pobre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca tiene que creer que hay un Dios y que Él es galardonador. Cristo pone sus ojos en la fe. ¿A dónde está la fe? ¿A dónde está la fe? La segunda cosa que vemos es que Dios no está interesado en sanar un cuerpo para luego perder el alma que habita en ese cuerpo, sino que Él hace una obra perfecta. Esto va perfectamente. Primero sanó su alma, tus pecados te son perdonados, y luego sanó su cuerpo. Levántate y anda. Es lo mismo que dice Santiago cuando dice, ¿está alguno enfermo? Que los ancianos lo unjan con aceite y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviere pecados, le serán perdonados. Dios quiere hacer una obra por dentro y una obra por fuera. Dios quiere hacer una obra completa en nuestra vida, no una obra a medias. La tercera cosa que vemos en este texto es que cuando Cristo le dijo, ten ánimo, no le dijo, tenga ánimo que vas a sanar, o tenga ánimo que tus problemas se van a solucionar. Él fue a la raíz de nuestros males y le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. A veces queremos que el alcohólico deje el licor y por eso le escondemos la plata y cualquier cosa que le dé acceso a su vicio. Y fallamos en entender que lo que hay que solucionar no está afuera, sino adentro del hombre.
La gente muchas veces en la iglesia trae a sus amigas o familiares a la iglesia y les enseña cómo deben de vestir, que no corten su cabello, porque una cristiana no haría eso. Pero si lo que motiva a esa mujer a desnudarse y a mostrar su cuerpo no es vencido desde adentro, de nada sirve. Es una hipocresía nada más, es una careta, es una fachada. No se ha cambiado nada, no se ha transformado nada. Es algo aquí adentro. Hay hombres que se casan y fracasan, se divorcian y lo intentan de nuevo, y va de nuevo, y va de nuevo, una y otra vez. Mas lo que hay que arreglar está en el corazón. No es que le tocó, no es que va por el quinto matrimonio, es que las 5 le salieron malas. Hay un problema en el corazón. Y notaron con qué empezó Cristo. Le dijo, ten ánimo. Los doctores, los ministros, los jueces de familia y muchas profesiones casi siempre prestan atención al ánimo que tiene la persona para saber si está dispuesto a luchar y a vencer. Uno observa a la persona, cómo está de fuerza de voluntad. Porque muchas veces hemos encontrado gente que te dice cuál es su problema y saben cuál es su problema, pero no tienen la fuerza, no tienen el coraje, no tienen el arrojo para luchar por eso. Están sencillamente molidos a golpes, están sencillamente lesionados en su fuerza de voluntad. Yo te digo, iglesia, ten ánimo, porque Él te prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y ese ángel que alimentó a Elías, te va a alimentar a ti con la torta de la palabra vivificada. Y eso te va a dar aliento para seguir la caminata, para que cumplas el propósito que Dios tiene para ti. El que puso a descansar a Adán y puso a descansar a Elías, el que llamó a hacerle un servicio a Simón Pedro y el que levantó a Elías para que corriera al monte de Dios y que también levantó a ese paralítico de ese lecho que representaba todo lo malo, lo que le deprimía. Ese lecho era tan deprimente para ese paralítico. Toma tu lecho y vete. Llévate ese testimonio y no se te olvide de dónde te sacó el Señor. No se te olvide en qué condición estabas antes de que Dios te diera la victoria. No olvides eso. Ese era el lecho de la depresión. Bueno, el que levantó al paralítico y a Elías también es el que te va a levantar a ti, mi hermano, mi hermana. Ten ánimo, hermano. Ten ánimo, hermano. Ten ánimo, iglesia. Porque Dios ha prometido y Él no va a fallar. Algunas veces uno podría decir, ¿y por qué Dios permite? Hermanos, ¿por qué Dios permite que ocurra eso? Que uno toque fondo. ¿Por qué Dios permite que uno alcance la última consecuencia? ¿Por qué Dios permite que uno llegue a ese límite de agotamiento? ¿Por qué Dios no interviene antes? Muchas veces no interviene porque Él sabe en qué condición tiene que llegar a usted para que Él pueda hacerlo barro en sus manos y usted se rinda. Para que usted deje de decir, para que usted deje de meter la mano y decir, así no, Señor, de esta forma, así no. Yo pienso que debe ser de esta forma. Dios tiene que dejarlo. Es como cuando usted quiere salvar a un ahogado, alguien que se está ahogando. Si usted se acerca al ahogado, esa persona lo va a abrazar a usted en su desesperación, ciego por la situación en la que está. Nada más está tratando de respirar, de no ahogarse. Lo va a abrazar a usted y los dos van a terminar en el fondo del agua, ahogados los dos. Si usted quiere ayudarlo, usted tiene que alejarse de él y llegar al punto ciego donde él no lo puede agarrar a usted y llevarlo. O algunas veces debe dejar que tome un poquito de agua y que se quede quedito para poder sacarlo y luego sacarle el agua. Dios sabe lo que está haciendo y Dios conoce nuestros corazones y sabe qué tan duros somos muchas veces de corazón y qué tan tercos podemos ser. Así que Dios lidia con nosotros y Él dice, esto es como cuando usted está cocinando horneando algo en la cocina, en el horno. Usted sabe, tiene que llegar a un punto de cocción, tiene que llegar a un punto y usted lo saca y prueba y dice, no, todavía está muy duro, todavía le falta. Dios muchas veces nos ve y dice, vamos a ver si puedo ayudar a Eric. Ah, no, todavía está muy endurecido, todavía le falta. Espérate, ya
ya vas a llegar al punto exacto donde yo puedo intervenir y hacer mi santa voluntad en tu vida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nuestras fuerzas se agotan? Mis hermanos, primero tenemos que aprender a descansar en el Señor y en ninguna otra cosa, porque todo lo demás será arena movediza. Segundo, en tanto que usted descansa, deje que el ángel le dé una buena torta de la palabra del Señor, bien cocida con el aceite del Espíritu Santo. Y cómasela y sea fortalecido, porque todavía no ha terminado su propósito aquí. Cuando se haya completado el propósito, usted se va. Usted ya cumplió su propósito en esta vida. Pero mientras tanto, siga peleando la batalla. Y si usted ha llegado a un punto en el cual no tiene ni la fuerza de voluntad para levantarse, vea a Dios, vea a Cristo buscando la fe en su esposa o en su hijo o en su hermano o en su hermana. Vea a Dios buscando la fe, porque sin fe sería imposible agradar a Dios. Yo por eso creo que tiene razón Dios cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque si el hombre está solo y llega a ese punto, nada lo puede levantar. Está vencido, está derrotado. Pero por eso Dios nos dio esposas e hijos e hijas, nos dio familia, nos dio hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy muy agotado, yo veo a mi familia orar por mí, los veo a ustedes orar por mí. Y yo muchas veces siento, como ministro, digo yo, Señor, creo que tus hijos están orando por mí, porque siento que vienen las fuerzas del Señor. Fuerzas donde no había, fueron prometidas. Cuando dice la palabra, cuando dice que somos como las águilas, que nuestras fuerzas serán renovadas, como se renueva el águila. Es porque en las promesas de la palabra está nuestra fortaleza y nuestro sustento. Muchas veces lo que nos pasa es el fruto de decisiones, errores humanos que hemos cometido. Pero tenga tranquilidad, Dios no está basándose en sus errores, Dios está basando en su promesa y en su justicia. Por eso, quédese con la torta que Dios tiene para usted, cómasela y deje que eso lo fortalezca. Dios está buscando la fe, Dios quiere hacer una obra por dentro y por fuera. Dios le va a pedir que levante su lecho y que dé testimonio a todo el que lo mira de que esa era la condición en la que usted estaba, pero ahora ya puede caminar, ya puede avanzar, ya se puede levantar. Dios lo va a hacer que usted se sane. Pero Dios no quiere solamente sanar su cuerpo. Dios no solamente quiere saldarle esa cuenta que lo está volviendo loco. Dios no solamente quiere sanarle esa enfermedad que lo está atormentando. Dios no solamente quiere arreglar ese problema en su vida matrimonial o en su vida laboral. Dios, además de eso, quiere lidiar con usted por dentro, en su corazón. Porque el día de mañana van a venir nuevos problemas económicos o van a venir más problemas, algún otro problema en el hogar, en el trabajo, en lo que sea. Pero usted está inoculado, usted está sanado, Dios ha trabajado con usted por dentro. Elías era un hombre de fe, Elías era un hombre poderoso, Elías era un poderoso profeta del Señor. Y en un momento se halló agotado. Y en el agotamiento no supo qué hacer con la lucha o con la prueba. En ese momento usted quiere al ángel del Señor al lado suyo para que lo pueda sacar adelante. Hermanos, confío en esta noche en que usted ha entendido que la clave, cuando usted no tenga fuerza de voluntad, la clave es aprender a descansar en el Señor. Ese es su plan, ese es el recurso. Cuando sus fuerzas se agotan, las fuerzas del Señor actúan, porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades. No dice que se perfecciona en nuestras medias debilidades, no, se perfecciona en nuestras debilidades, porque cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Dios quiere hacer una obra en nosotros. Y este cuerpo de carne se agota, se debilita, las emociones lo atormentan. Somos frágiles de los pies a la cabeza. Pero luego, cuando aprendemos a descansar en el Señor, de nosotros, de nuestro interior, surge una fortaleza interior, producto de la fe que tenemos en la infalible palabra de Dios.
y el ángel se manifiesta y nos da a comer del maná. Así que si hay alguien muy desanimado en esta noche, si hay alguien que está oyendo este mensaje, recuerde estas palabras y Dios hará una obra en su vida. Deje que entre en el descanso de la palabra, repose en la promesa de Dios y deje que Dios nutra con su palabra edificada y lo fortalezca. Deje que Dios lo levante de ese lecho de depresión y lo haga dar testimonio de que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Dios los bendiga, mis hermanos.